Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, hoy vamos a estar tratando los versículos 5 al 7. Vamos a tener la lectura allí en Primera de Juan 5 al 7. Si Dios nos permite llegar hasta el 7 el día de hoy, ese es el propósito, tratar estos tres versículos, mejor dicho. Leemos en el versículo 5. A partir del versículo 5 hasta el versículo 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la porción, hermanos, que vamos a estar tratando esta mañana. Vamos a llevar una palabra de oración, que sea nuestro Señor hablándonos de una forma tan clara en este pasaje, cuál es el propósito de toda la Escritura: instruirnos, redarguirnos, edificarnos, y es el propósito de esta mañana para todos nosotros. Vamos a orar. Por ejemplo, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, la cual tú has puesto hoy delante de nosotros, Señor. Tú has puesto este banquete, Dios mío, delante de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestro corazón, Padre Celestial, que tú ilumines nuestro entendimiento, Dios mío, que todo ídolo que hay en nuestra mente en este momento, todo prejuicio, Señor, sea echado a un lado y nos podamos sujetar completamente a lo que dice tu palabra. Dios, te suplico que cada uno de nosotros pueda creer de todo corazón lo que está aquí escrito, Señor. Que no haya nada, ninguna clase de prejuicio, que nuestro corazón engañoso quiera pervertir las Escrituras o excusarse de lo que dicen las Escrituras. Te ruego, mi Dios, por eso. Te suplico que tú nos bendigas con tu palabra en este tiempo. Te ruego, Dios, por mi persona, que tú me des de tu gracia para la edificación de tu pueblo, Dios. Te ruego por eso, mi Señor. Guíanos en este tiempo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, últimamente, poner la introducción, lo que me ha ocurrido. Últimamente, cuando digo últimamente, hace ya unos 3 meses, 2 meses, me ha llamado la atención o me ha surgido la curiosidad de observar a mis padres, a mi mamá y a mi papá. ¿Y qué observo de ellos? Me he dado la tarea de observar sus gestos, sus palabras, su sentido del humor, y lo he observado detalladamente cada vez que estoy con ellos. Y me ha hallado sorprendido de que cada una de esas cosas yo las tengo. Yo tengo cosas muy idénticas a su sentido del humor, sus gestos, forma de hablar, y cuando las observo, yo digo, con razón yo también las tengo. Y no es algo que yo he practicado, no es algo el cual yo he dicho, yo voy a actuar así. No, me he dado cuenta de lo poderoso que es la genética en ese sentido. De hecho, últimamente, hace un tiempo, vengo haciendo un gesto, una costumbre de morder esta parte del labio con los molares acá, los dientes que están acá, y yo digo, se siente tan bien hacer eso. Y no sé, pero no sabía por qué lo hacía, hasta que tuve la oportunidad de compartir con mi papá y vi que era un gesto de mi papá. Y yo nunca me propuse en si copiar a mi papá, simplemente lo hago. Y así hago muchos gestos, cosas que vienen de mis padres. Igual el sentido del humor. Mi sentido del humor es muy parecido al de mi madre. Y así, muchas cosas tengo de ellos y me he sorprendido muchísimo, que son cosas que me he practicado y digo, wow, verdaderamente se ve que soy hijo de ellos. De manera, hermanos, que también ocurre, seguramente a usted le ha ocurrido, que si usted está en un lugar y alguien viene y le dice, tú no eres hijo de Enrique Díaz, tú no eres hijo de Iris. A mí me ha pasado mucho
bueno, no mucho, como 3 meses más que todo con mi papá, me han dicho, disculpa, tú no eres hijo de Enrique. Yo le pregunto por qué. Y me dice, bueno, porque te pareces, y no solamente físicamente, sino en gestos, en forma de hablar. Y yo he visto hijos que de verdad, usted ve al hijo y ve al padre o a la madre, o una hija y ve a la madre, y usted dice, bueno, muy difícil negarlo. Tienen los gestos y todo eso, todo lo tienen. Entonces, hermanos, si alguien conoce bien a esos padres, o si alguien conociera bien a mis padres, como ha ocurrido, mis padres tienen amigos, amistades muy cercanas, si alguien conoce bien a mis padres, ellos pueden determinar con firmeza, con claridad, si yo soy hijo o no de ellos. Y es lo que ha ocurrido. Cuando alguien viene y me pregunta si soy hijo de Enrique Díaz o de Iris Thomas, es porque esa persona generalmente ha tenido comunión y conoce a mis padres. Entonces, hermanos, eso es una realidad. La persona que conoce bien a los padres, a mis padres, pueden determinar si yo soy hijo de ellos o no. Y en esta porción, básicamente, es la idea que vamos a mostrar, es la idea de Juan, donde Juan en el versículo 5 presenta quién es Dios, y a la luz de esa realidad del versículo 5 muestra quiénes son sus hijos, quién tiene una relación, una comunión con Dios, quién sí y quién no, sin importar qué diga, sino lo que muestre. Sin importar qué diga, sino lo que muestre. Hermanos, vamos a empezar viendo ese versículo 5. Esa declaración del versículo 5 que dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Cristo y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ese es el mensaje que Cristo anunció, resumió durante toda su estadía, mostró a Dios como luz y que Él es totalmente apartado del pecado. Ahora usted se preguntará, ¿qué significa que Dios sea luz? Cuando las personas actualmente dicen que Dios es luz o le digan a usted que sea luz, generalmente se refieren a algo un poco abstracto, a que sea buena vibra o qué sé yo, cosas así que el mundo usa para la palabra luz, pero no en el caso del apóstol Juan. El apóstol Juan, en su Evangelio de Juan y en sus cartas, usa la palabra luz para referirse a la verdad y a la santidad. La verdad es parte de la santidad, pero por motivos pedagógicos voy a separar esas dos. La verdad y la santidad, a eso se refiere la luz. Y las tinieblas son referidas al pecado y a la falsedad. Así que esta palabra usted la va a ver a lo largo de toda la escritura, de toda esta carta. Cada vez que usted vea luz, piense en santidad, piense en verdad. Y cada vez que usted vea tinieblas, piense en falsedad, piense en maldad. Así que la declaración de Juan es que Dios es santo, Dios es puro y no hay ninguna tinieblas en él. Y note que Juan aclara y hace esta declaración bien absoluta. Juan dice no solamente que Dios es luz, lo cual quizás podría ser suficiente, pero Juan decide aclarar que no hay ninguna tinieblas en él. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Que la santidad de Dios, la pureza de Dios es absoluta, completamente absoluta. ¿Y por qué digo esto? Recuerde lo que hablamos en el capítulo 1, versículo 1 al 4, donde los gnósticos, aquellos a los cuales Juan está escribiendo, acerca de los cuales está escribiendo, ellos decían primeramente que tenían comunión con Dios y que el cuerpo era malo y el alma era bueno, por tanto el pecado que tú hicieras en el cuerpo no hay ningún problema. A Dios no le preocupa tu cuerpo, le preocupa exclusivamente tu alma, de manera que Dios puede tolerar quizás esa situación. Y hermanos, esta declaración es tan importante porque hoy en día cada persona tiene un grado de santidad o tiene una concepción de santidad de Dios distinta.
Hay personas que ven a Dios con cierto grado de santidad, en el cual les permite a ellos venir los domingos a la iglesia y de lunes a viernes comportarse como ellos quieren y pecar contra Dios. Porque de alguna forma ellos consideran que sí, que Dios es santo, pero Él tolera cierta cantidad de pecado. Por lo menos también, algunas personas tienen la concepción de que dicen el asesinato, gravísimo, Dios aborrece el asesinato. La violación, gravísimo, Dios aborrece la violación. ¿Qué más? Fornicación, Dios aborrece, bueno, yo creo hoy en día no existe esa noción, pero las personas tienden a ver esos grados de pecado como que Dios los aborrece, pero los otros no, como es la fornicación, el adulterio, la mentira, y no le conceden a Dios el grado de santidad absoluta que Juan está refiriendo aquí. Por tanto, según ese conocimiento que ellos tienen de Dios, se manifiesta en sus vidas. Ellos tienen cierto temor de Dios, quizás un temor de hombres, como dicen las Escrituras, un temor religioso, un temor que dicen respetar a Dios, porque Dios es santo, porque Dios es esto y lo otro, pero viven su vida sin importar de eso, porque ellos quizás pueden tener la concepción de que Dios es feliz si tú eres feliz con tu pecado, o si tú te entretienes con tu pecado. Porque al final lo que Dios quiere es que tú seas feliz y disfrutes de la vida, sin importar si es pecado o no. Y eso viene porque las personas no entienden quién es Dios. Y no entienden que Dios es un Dios completamente santo y que aborrece con toda su eterna furia, ira, el pecado. Y Dios no se complace de ninguna forma, en ninguna clase ni especie de pecado, ni en el más diminuto, ni en el más grave. Todos, absolutamente todos ellos, Dios los aborrece. Vamos a ver Salmos, un salmo muy conocido. Y cuando yo menciono pasajes conocidos, le animo a leerlo con detenimiento. Salmos capítulo 5, versículo 4 al 5. Salmos capítulo 5, versículo 4 al 5. Dice así, Salmos capítulo 5, versículo 4 al 5. Note, con atención. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen pecado, iniquidad. Noten el versículo 4, la forma en que David está diciendo esto. Porque tú no eres un Dios. El Dios que tienen las personas del mundo, esa concepción de un Dios que no es tan santo, no, ese no es ese Dios. Nuestro Dios es un Dios que no se complace en la maldad, de ninguna forma. No importa si te hace o no te hace según tu criterio feliz o no. Dios no se complace de ninguna forma en ninguna clase de pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y muestra cómo Dios, al ser luz, no puede de ninguna forma tener algún tipo de complacencia con el pecado. Dice, el malo no habitará junto a ti. Así que si tú estás pecando y de alguna forma tú entiendes y dices, bueno, yo espero que Dios me entienda. O Dios me entiende, Dios sabe por qué lo hago. No. No es que Dios sabe por qué lo hace. Dios ya te ha dicho que eso Él lo aborrece, que el pecado Dios lo aborrece. Y algunas personas, sobre todo los no creyentes, creen que Dios puede tolerar ciertos pecados porque Él entenderá y porque Él será tolerante con eso. Pero la verdad es que no. Dios no se agrada de ninguna forma, en ninguna clase de pecado. Usted puede ver la gravedad del pecado en muchas partes. Vamos a ir a Génesis. ¿Por cuántos pecados Dios destituyó a Adán y a Eva?
¿Por cuántos pecados Dios emitió juicio sobre Adán y Eva? Por un solo pecado. Ni dos, ni tres, por un solo pecado. Voy más allá. El lugar más claro donde Dios demostró cuánto aborrecía el pecado. En la cruz de Cristo. El Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta, quien estuvo en una eterna comunión, una preciosa comunión con Dios. En la cruz, el Padre lo abandona, le voltea el rostro. ¿Por qué? A pesar de que ese era su hijo. ¿Por qué? Porque él cargó con el pecado y se hizo pecado. Y Dios, a pesar de que estaba muriendo ahí, era su hijo, él le desampara porque Dios no puede habitar con el pecado, Dios no puede mirar el pecado, Dios aborrece el pecado. Y eso es lo que muestran las Escrituras. Por eso dicen en 2 Corintios 5:21, y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En el momento en que Cristo carga con el pecado, Cristo fue la cosa más abominable que había en la tierra. Cristo se hizo maldición por nosotros. Él cargó con todo el pecado y al cargar con todo el pecado, Dios aborreció allí a su hijo. Para que, como dice la Escritura, tú y yo podamos recibir vida eterna. Entonces, hermanos, eso es una realidad que usted y yo debemos tener claro. Dios es absolutamente santo, eso lo dice Isaías 6. Dios es santo, santo, santo. Eso también plantea una de las problemáticas que resuelve el Evangelio que hemos tratado. La gente siempre dice, si usted va a un lugar o a una barbería o a un comercio, dice Dios es bueno. Y si es verdad, Dios es bueno, pero eso al mismo tiempo resulta algo peligroso para toda la humanidad. ¿En qué sentido? Que Dios sea bueno es algo bueno. Imagínense, si el creador de los cielos fuera malo, fuera un caos. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué resulta un problema para la humanidad? Porque la humanidad no es buena y Dios es bueno. Y de hecho la misma humanidad se condena al decir palabras como esta. Ellos dicen, si Dios fuera bueno, no existiría el mal. Ah, ¿tú quieres que no exista el mal? Si no existiera el mal, tú no existieras. Porque tú eres el mal. Tú emites el mal. Así que si alguien quisiera en este momento que Dios erradicara el mal del universo, ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces, hermanos, es un problema que resuelve el Evangelio, en el cual el mal fue cargado en Cristo, en el cual el mal fue ajusticiado por Cristo. Por eso la necesidad de la cruz, donde el Dios hombre media entre la maldad del hombre y la santidad de Dios. Esa es la gloria del Evangelio, y todo eso a partir de la declaración de que Dios es un Dios santo y que aborrece en su totalidad, hermanos, el pecado. Su santidad es absoluta. Y ese concepto, hermanos, debemos tenerlo tan claro en nuestra mente, tanto para el creyente y principalmente para el no creyente. Volvemos a 1 de Juan, hermanos, con este concepto en mente, concepto sencillo y fácil de entender, que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, Él es santo. Perdió 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Tenemos la declaración entonces, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, en el versículo 5. Esa es la declaración de santidad de nuestro Señor. Versículo 6. A la luz de esa declaración, de quién es Dios, Juan determina quién es hijo de Dios, quién tiene comunión o no con ese Dios. Y hermanos, algo importante de aclarar. Juan es, de todas las cartas, Juan no tiene rodeos. Juan es blanco o negro, o lo manifiesta de una manera muy clara. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando aquí está hablando de comunión, no está hablando precisamente de la comunión que tiene el creyente con Dios. No está hablando de la comunión que tiene el creyente con Dios. No está hablando, ni está tratando acá. Usted puede aplicarlo, pero no está hablando precisamente de eso. Lo que está hablando acá Juan es de si eres salvo o no eres salvo. Si vas al infierno o vas al cielo. Si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. De eso trata.
esto es serio, no trata únicamente, digamos precisamente, la intención de Juan no es mostrar o hablar al creyente si él está apartado, alejado, no. Juan está hablando aquí claramente de que si Dios es luz, Dios es santo, sus hijos, en sus hijos debe haber al menos una clase de luz, y debe haber luz. Veamos la declaración en el versículo 6 para Juan cerrar tajantemente que aquellos que afirman ser hijos de Dios y no andan en luz, Juan muestra tajantemente no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo, no han recibido la luz de Cristo. El Evangelio aún no les ha resplandecido. Dice el versículo 6, fíjense lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él, lea atentamente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es una mentira. Y no practicamos la verdad. Yo he escuchado muchas veces personas decir, mira, yo tengo a Dios cerquita. Yo lo siento. Yo lo tengo aquí en mi corazón. Él va conmigo a todo lado, a todo lugar. Él me acompaña y está allí. Y resulta que sus vidas es totalmente opuesto a lo que Dios demanda en su palabra. Ellos andan en tinieblas, andan en pecado, persisten en pecado, practican la mentira, practican el pecado. Pero ellos aún afirman que Dios está con ellos. Es más, afirman aún sentirlo. Se les ponen los pelos de punta y ellos basan toda su verdad en lo que sienten. Y Juan tiene que salir a decir, mira, no importa lo que tú digas, importa que si tú andas en tinieblas, no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo. Y Juan no deja dudas, no deja ninguna clase de objeción, no. Si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, mientes. Y es obvio porque si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y resulta que ese Dios viene a morar en ti, el Espíritu Santo viene a morar en ti, la deidad viene a morar en ti, y esa deidad es luz, es imposible que tú permanezcas en tinieblas. Y esa es, hermanos, la declaración del Señor Jesús, quien se dijo que Él era luz. Él dijo, yo soy la luz. Y vea lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos a buscarlo rápidamente. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Al que no le dé tiempo de buscar, para ganar tiempo, tenemos aquí el versículo en la pantalla. Voy a leer. Juan capítulo 8, versículo 12, dice así. Noten lo que dice el Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así, hermanos, hay otro pasaje acá, no lo anoté. Déjenme ubicar, a ver si lo ubico. No lo ubico. Pero el pasaje, básicamente lo que dice el Señor Jesús, es que el que le recibe no puede de ninguna forma permanecer en tinieblas, es mucho más enfático. Y si la luz ha venido a morar en ti, es básicamente imposible que tú permanezcas en tinieblas y que persistas en tu pecado de una manera tan gozosa y tan deleitosa. Es totalmente imposible. Hermanos, no importa lo que diga, no importa si dice que es pastor, no importa si dice que es arcángel, apóstol, si la persona no vive conforme a las Escrituras, o al menos no hay un deseo, un ímpetu, algo que le lleve a obedecer las Escrituras, a querer agradar al Señor. No le estoy hablando de perfección, tampoco le estoy hablando de alguien que nunca peca, sino de alguien que tiene un deseo de agradar a Dios y que lucha diariamente con su pecado. Si no hay eso en él, es que aún la luz no le ha resplandecido, aún sigue en tinieblas. Juan lo dice de una manera más explícita en el capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan es claro, no importa lo que diga, la Biblia es veraz, todo hombre sea mentiroso. Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Así que, muy importante, no importa lo que alguien afirme, vea su vida, vea cómo vive, vea si anda en luz. Y noten que tampoco quiero que usted se confunda, tampoco, y esa es una aclaratoria importante. Yo le estoy diciendo aquí que para ser salvo hay que andar en luz. Muy importante. Yo no estoy diciendo que para ser salvo hay que andar en luz. Lo que yo estoy diciendo aquí es que el que es salvo anda en luz. Muy diferente. La salvación es únicamente por gracia, únicamente por fe. Pero aquel que ha creído en el Hijo unigénito de Dios como su único, exclusivamente único, más nada, y suficiente, no tiene que hacer más nada. En Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en él y su vida va a cambiar. Lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note que el versículo no dice que si alguno es nueva criatura, está en Cristo. No, lo que dice es que si alguno está en Cristo, será una nueva criatura. Es algo consecuente y natural de estar en Cristo y de haber abrazado la cruz de Cristo con toda la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, Juan es claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y sabe por qué muchas veces hay una concepción de que pueden haber creyentes que un día hicieron una confesión de fe, pero después de ese día ellos vivieron toda su vida como les dio la gana, y la persona seguir pensando que esa persona que hizo una confesión de fe en un momento determinado, durante un tiempo determinado, y luego vivió como le dio la gana? Las personas pueden pensar, bueno, es salvo, pero ya está. Y es porque la concepción de la salvación que nosotros tenemos, que es contraria a las Escrituras, es una concepción limitada, donde nosotros pensamos que Cristo salva únicamente del infierno y de la condenación. Eso es parte de la salvación. Dios salva de la condenación, dice Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación para los que son justificados. Pero Dios, Cristo, también está interesado en salvar del pecado. Y eso no lo digo yo, vamos a verlo de una manera tan explícita en las Escrituras, que es sorprendente que aún sigamos pensando que Dios únicamente está interesado en salvar del infierno. Veamos lo que dice Tito capítulo 2. Vamos a ir a Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 11, perdón, a partir del versículo 11. Tito capítulo 2. Veamos lo que dice del versículo 11. Lea con mucha atención. Leemos del versículo 11 al versículo 14. Dice así: porque la gracia de Dios, lea atentamente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ok, la gracia de Dios, se manifestó para salvar a todos los hombres. Versículo 12, ¿qué hace esa gracia? Esa gracia, dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, una vez más, para redimirnos de toda iniquidad, para salvarnos, y otra más, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El pueblo de Cristo es un pueblo celoso de buenas obras. Quiere agradar a Dios, lucha con el pecado, porque para eso Cristo también murió, para redimirte, no solamente del infierno, salvarte del infierno, sino también salvarte de tu vida de pecado, de tu esclavitud de pecado. Ahora seguimos avanzando en el capítulo 3, Tito capítulo 3. Fíjese lo que dice, hermanos, en el versículo 3, a partir del versículo 3. Note esto.
Lea con mucha atención, note la gramática, note la idea del autor. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos, tiempo pasado, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todos nosotros nos encontrábamos en esa lista. Todos nosotros éramos esclavos de deleites, éramos esclavos de nuestros deseos, éramos esclavos. ¿Qué sigue diciendo el versículo 4? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Ve a qué se refiere ese nos salvó? Inmediatamente, el contexto inmediato indica que ese nos salvó está relacionado con el versículo 3. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no dejamos de ser esclavos de concupiscencia, ni dejamos de ser insensatos, ni dejamos de ser rebeldes, porque nosotros un día nos los propusimos y ahora queremos vivir la religión cristiana. No, fue porque la bondad de Dios se manifestó, su gracia se manifestó y Él nos salvó de esa esclavitud. Entonces, hermanos, vemos y luego muestra la obra del Espíritu Santo. Muestra que la salvación, como hemos dicho muchas veces, es un paquete completo. Cristo redime toda una vida. Aquel que era esclavo del pecado, aquel que no podía, que decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo dejar esto? La gracia del Señor le ayuda a ser vencedor sobre ese pecado. Aquel que antes era indiferente al pecado, ahora lucha con el pecado. Le duele su pecado, porque Dios nos ha salvado de esa vida. Así que nunca, hermanos, nunca limitemos la gloriosa salvación. La salvación redime una vida completamente, nos salva de la condenación, nos salva de la esclavitud del pecado. Así que si hay alguien que en un momento determinado hizo una confesión de fe y vivió su vida como le dio la gana, pregúntele, ¿de qué le salvó? ¿De qué fue salvo? Porque aún sigue viviendo en lo que antes vivía y aún sigue amando a lo que antes amaba. Y eso es claro. Y pasajes como estos, que son tan claros, hermanos, nosotros vamos con tanto prejuicio, nosotros lo vemos tan claro, Juan lo dice claramente, y nosotros vamos con tanto prejuicio que nosotros podemos torcer este pasaje, porque decimos, uy, no, este pasaje está demasiado fuerte. Juan dice en el capítulo 3, de una manera tan explícita, que el que practica el pecado es hijo del diablo y el que no es hijo de Dios. Es como dijo alguien, si ese pasaje no estuviera en las Escrituras, yo creo que nadie se atrevería a decirlo. Pero es una verdad clara y que quizás nuestros prejuicios, cuando vamos a las Escrituras, queramos esquivarnos. O decir, bueno, no, quizás Juan está queriendo decir aquí que, bueno, yo tengo que hacer tal o cual cosa. No, no, Juan es claro, claro. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si usted lo dice, si usted lo afirma, pero su vida está en tinieblas, usted debe revisar urgentemente su vida, porque probablemente aún no ha conocido a ese Dios de luz. Primera de Corintios 6, 9 al 11, no hay tiempo, pero Primera de Corintios 6, 9 al 11, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los... Luego menciona toda esa lista. Todos esos pecados son mencionados en forma de práctica. Pero el versículo siguiente, el versículo donde termina ese argumento, dice, pero nosotros éramos eso, pero fuimos lavados por el Espíritu Santo. Así que la salvación, hermanos, incluye no solamente salvarnos del infierno, sino salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Eso es la salvación, un paquete completo, hermanos, un paquete completo. Si alguien también, como ha ocurrido, sobre todo, a mí me ha ocurrido mucho, a los jóvenes seguramente le ocurre bastante, a un joven que ha recibido a Cristo y que ha vivido una vida constante de pecado, o una práctica de pecado, y de un tiempo a otro cambia su vida, las personas le van a tender a decir que usted solamente es una etapa de su vida. O le van a decir que se le va a pasar, porque eso es una etapa. Quizás él ha conocido eso, se emocionó, e incluso han dicho, seguramente le han dicho, desde chiquito se tenía inclinación, seguramente es que le gustaba eso. Y muchos argumentos
para quitar gloria a la gracia de Cristo, que es capaz de transformar una vida en la salvación. La salvación es eso. Todo un pecador lo salva de la condenación, ya no hay ira sobre él, toda la gracia y el amor del Padre está sobre él y su vida también transforma, porque Cristo está interesado en redimir toda su vida. La salvación no es algo a medias, sino algo totalmente completo. Y eso, hermanos, obviamente es clara la luz de quién es Dios. Un Dios santo no va a permitir que su Hijo ande en tinieblas. Eso es incoherente. Él quiere que su Hijo también sea santo. Y esa es la promesa, de que su Hijo, en el momento que reciba a Cristo, crecerá en santidad hasta llegar a esa santidad perfecta. Esa es la obra de Dios. No reduzcamos nunca, hermanos, la salvación. Y siempre quiero aclarar, no se lo olvide, hermanos, esto no se lo olvide. No estoy diciendo que la salvación sea por andar en luz, sino que aquel que es sabio, anda en luz. Anda en luz. Lo único que usted le debe decir al pecador es que vaya a Cristo y abrace la cruz de Cristo. Y Él le va a salvar en todos los sentidos. Esa es la gracia del Señor. Que abrace la cruz de Cristo. Que entienda que es un pecador. No importa si su vida es esclava del pecado o es un pecador, necesita a Cristo urgentemente. Y lo único que tiene que hacer es ir con las manos vacías y recibir ese regalo de salvación. Y Cristo obrará en usted, el Espíritu Santo vendrá a morar en usted. Ahora, hermanos, quizás también se pregunte, volviendo a 1 de Juan. Esto es también una aclaratoria, aparte de una aclaratoria. ¿Qué pasa con las personas que son moralistas? O, digamos, personas, hay testigos de Jehová, mormones, que viven una vida moralmente buena, digamos, se preocupan por hacer buenas obras. Y usted dice, ¿será que ellos también tienen comunión con Dios porque no andan, digamos, en una práctica constante del pecado? ¿Qué pasa con ellos? Es lo mismo. ¿Qué dijimos al principio? Ese es el motivo por el cual yo hablaré. Que la luz tiene que ver con la verdad y con la santidad. Una persona tiene que tener estas dos cosas si ha recibido a Cristo. La verdad de Cristo, y una vida que progresivamente irá siendo santificada. Estas personas aún siguen en tinieblas porque no están en la verdad. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 2, donde el apóstol Pablo dice de los judíos, que los judíos hacían buenas obras, que ellos tienen celo de Dios. Ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento de la verdad, no conforme a la verdad. Así que una persona puede no tener una vida de práctica en el pecado, pero si no está en la verdad, sigue en tinieblas y necesita la luz de Cristo. Y si una persona dice tener comunión con Dios y dice, yo tengo a Dios cerquita, yo tengo a Dios allí en mi corazón, yo sé que Él está conmigo, pero su vida es una vida de constante pecado, es mentira, mientes. Y lo más triste es que te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Y es como dice el Salmo 50, las personas así son pastoreadas por la muerte. Van tranquilamente por la vida pensando que su salvación es completamente segura sin importar cómo ellos han vivido. Y luego en aquel día, en Mateo 7:21, pasaje muy conocido, Señor, Señor. Esa repetición, de hecho, indica comunión. En la Biblia, cada vez que se repite un nombre, indica comunión. Así como el Señor le dijo a Abraham, Abraham. Bueno, en aquel día muchos dirán, Señor, 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 Señor. Creerán tener una comunión con Dios. Y el Señor le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca tuve una relación contigo. Y esas personas estaban realmente seguras de tener una comunión con Dios. Así que, hermanos, para el carro, como dice el pastor Antonio, eche el freno en mano. Si sus vidas no están dando conforme a las Escrituras, vaya a Cristo, arrepiéntase y reciba esa gracia maravillosa que da el Señor para transformar totalmente una vida. Versículo 7, hermanos, esto lo vamos a tocar muy brevemente, pero es para irnos con la idea. El versículo 7 aclara, hermanos. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Aquí está hablando de los que andan en luz, aquellos que tienen comunión con Dios, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, por tanto viven una vida que progresivamente irá en santidad. Y yo quiero también aclarar eso. La santificación del creyente no es inmediata, es progresiva, pero siempre progresiva. La santificación del creyente no es recibir a Cristo un santo. No, la santificación del creyente va a ir siendo progresiva, pero se va a ver ese progreso. Se va a ver que las tinieblas, de hecho Juan lo dice acá, en el versículo 9 del capítulo 2, habla de los creyentes donde la luz verdadera ya alumbra y las tinieblas van pasando. Porque hay una luz que mora en ellos y esa luz cada vez se hace más grande y va echando afuera las tinieblas. Eso es una aclaratoria muy importante. Entonces, hermanos, el versículo 7 da dos características, las cuales voy a hablar muy brevemente acerca del creyente. Y la primera es que el verdadero creyente, aquel que anda en luz, tiene comunión con los hermanos. Dios es un Dios de comunión. Él ha existido eternamente en comunión. Por tanto, sus hijos, así como lo vimos en la introducción, amarán esa comunión con aquellos que están en luz. Si hay una característica muy clara del creyente, es que ama a su iglesia. Quiere estar en la iglesia. Quiere hablar con los hermanos. Quiere servir a los hermanos. Él está gozoso de estar acá. No le estoy diciendo eso, digamos, algunos ocurren, ese deseo ocurre más tarde que otros, pero sí es algo que siempre va a ocurrir. Aquel que anda en luz ama a su iglesia, ama a sus hermanos, siente deleite en estar con los hermanos. Yo recuerdo, hermanos, y quizás cierre con esto, en la urbanización donde yo vivo, había dos morochos. Había unos morochos. Y yo no los conocía, pero yo los veía que pasaban. Y me llamaba tanto la atención, yo tenía un deseo tan grande. Yo veía que ellos pasaban con una Biblia y luego sentí un deseo tan grande de conocerles. Yo quería hablar con ellos. Y yo sé que ellos también querían hablar conmigo. Quizás por pena nunca nos acercamos, pero teníamos ese deseo. Y cuando nosotros nos conocimos, fue como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Nos sentamos, hablamos, conversamos y disfrutamos esa comunión. Porque aquellos que andan en luz buscan, aquellos que están en luz se satisfacen, hay gozo, hay comunión en eso. Por eso, hermanos, es una característica muy clara. Muy clara. Juan lo va a decir a lo largo de todo el capítulo y iremos estudiando. El que no ama a su hermano, aún sigue en tinieblas. No ama a su hermano, no ama a su iglesia, aún sigue en tinieblas. Si usted sigue viendo la iglesia como un edificio y nada más, probablemente aún ande en tinieblas. Si no ha visto la iglesia como un cuerpo donde hay hermanos a los cuales usted quiere amar, quiere servir, quiere ayudar, probablemente sigue en tinieblas. Porque ese Dios de comunión aún quizás no mora en usted. Muy probablemente, altamente probable, no mora en usted. El verdadero creyente ve la iglesia como un cuerpo al cual ama, al cual desea comunión, al cual anhela estar con ellos, anhela servir a otros. Y la última declaración es simplemente algo que aclara que aquellos que andan en luz son porque la sangre de Jesucristo su Hijo les ha limpiado de todo pecado, han sido salvos, esa sangre del Cordero ha sido aplicada a ellos, ellos han creído en Cristo y por tanto andan en luz. Pero si andamos en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No porque una vez más, yo lo he aclarado 3 veces, pero no quiero que nunca pierda esta concepción. No porque la salvación sea por obras, sino porque el que es salvo va a andar en luz. Y progresivamente esa luz va a ir alumbrando. Así que le dejo eso, hermano, eso con usted. Hay otros pasajes que quizás tocaremos para el domingo que viene, para no excederme de tiempo. Pero una pregunta que usted debería considerar es: primeramente, usted tiene prejuicio con las Escrituras. ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo leo estos pasajes, yo los veo tan claros que solamente el prejuicio puede llevarme a conclusiones que no están en el pasaje y llevarme a torcer ese pasaje y hacerlo un poco más suave.
a diluirlos y llamar al que no es salvo, salvo. Y es claro el pasaje. Así que me animo a dejar prejuicios a un lado. Y como dice la Escritura, Isaías 66, el Señor mirará a aquellos que tiemblan a su palabra. Que tiemblan a su palabra. No que están prejuiciados, sino que lo que dice allí explícitamente lo creen. Segunda pregunta que usted puede evaluar. ¿De quién es hijo usted? ¿De quién es hijo? ¿Usted de quién eres hijo? ¿Eres de los que dicen, sí, Dios está tan cerca de mí, Dios me ayuda, Dios... Pero si tu vida está en tinieblas, te engañas a ti mismo, te has engañado. Y lo más triste, yo no digo esto con ánimo de condenar, sino porque es algo tan triste, algo tan lamentable, que una persona se engaña a sí misma. Cuando llega a esa eternidad, por su engaño será eternamente condenado, porque escuchó, vio y nunca reaccionó, porque quizás pensó que tenía comunión con él a pesar de que seguía siendo esclavo de concupiscencia y no ha sido salvo realmente por la gracia del Señor. Ha sido libre de la condenación y libre de su pecado. Así que, hermanos, te animo y también animo al creyente, ahora sí al creyente, aquel que ha creído en Cristo, aquel que está luchando con su pecado, aquel que le duele su pecado, aquel que se siente muy mal cuando peca, aquel que busca la santidad de Dios, aquel que quiere agradar al Señor en todo, quiere agradar a su Señor, el cual se ha dado por él, el que está ahí en eso. Hermanos, a la luz de este pasaje, podemos tener un principio. El pecado, cada vez que tú estés en tentación, estés a punto de pecar, recuerda tu comunión con Dios. Si hay algo triste, yo sé que el que es creyente acá, el que verdaderamente es creyente acá, me va a entender esto. Va a entender esto que voy a decir. El que no, probablemente no lo va a entender. Pero para el creyente, hermanos, si hay algo precioso, es la comunión con Dios. Es la comunión íntima con Dios. A estar bien, sentir la complacencia de Dios, sentir que agradas al Señor. Y para el creyente, cuando esa comunión se separa y deja de sentir esa presencia del Señor, sientes como que algo se ha aislado, sientes que esa comunión se ha alejado. Para el creyente es algo tan doloroso que lamentablemente, justamente gracias al Señor, eso lo lleva al arrepentimiento de su pecado. Dice, Señor, perdóname. Y lucha, como decía David en el Salmo 51, Señor, devuelve el gozo de tu salvación. Así que cada vez, hermano, que tú estés a punto de cometer un pecado, por muy tentador que sea, piensa que ese pecado puede alejarte de tu comunión con Dios y va a ser mucho más lo que te va a doler que la satisfacción que quizás te llevaste en ese momento. Así que te animo a guardar tu comunión con Dios, lo que ves, lo que oyes, donde vas, tus amistades. Guarda eso, algo tan precioso como es la comunión con Dios. Y si aún no has experimentado esa comunión tan dulce con Dios, te animo a que vayas a Cristo, para que por medio de Cristo puedas tener comunión con Dios y seas hecho hijo de Dios y empieces a disfrutar de las delicias de estar en Cristo, que no se compara absolutamente nada. Así que, hermanos, esa es la exhortación final. Vamos a orar para concluir. Oremos. Padre, te doy gracias, mi Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado, una salvación que es completa, Dios, que ha redimido totalmente nuestra vida, Señor. Nosotros éramos insensatos, rebeldes a ti, rebeldes a tu palabra, esclavos. Estábamos atados al pecado, imposibilitados de luchar contra él, Señor. Pero tú nos salvaste, Dios, como lo dice tu palabra. Y tu gracia y tu Santo Espíritu nos ha redimido y ahora somos libres, Señor. Podemos gritar a toda voz que somos libres del pecado que nos tenía esclavos y que nos pastoreaba rumbo a una condenación eterna, separado de tu presencia, mi Dios. Gracias porque tu bondad se ha manifestado en nuestra vida. Dios, te suplico que cada uno de nosotros pueda creer las Escrituras. Quita de nosotros la incredulidad, Dios mío. Y lo que tú has dicho claramente podamos creerlo y nada más. Te ruego, Dios, por aquellas personas, Dios, te suplico por aquellas personas que son parte
de esa palabra, de aquellos que dicen tener comunión con Dios, pero andan en tinieblas. Dios, te ruego, Señor, te suplico que tú obres en su corazón y que tú alumbres su entendimiento, sus ojos, Señor. Que tú les despiertes, Dios mío, que se den cuenta, que van rumbo a una condenación, siendo engañados por el enemigo, porque aún siguen bajo la potestad del maligno. Te ruego, Dios, que no se engañen y que nosotros, Señor, tampoco, como tus hijos, seamos contribuyentes hasta alejarnos de ser engañados, cuando tu escritura ha sido tan clara. Te ruego por eso, que podamos ser firmes en tu verdad, firmes en lo que dices, Señor, porque al fin y al cabo no es lo que nosotros decimos, Señor, sino tu palabra. Danos esa valentía, danos el denuedo para hablar con valentía de tu palabra, y te ruego, Dios, por estas personas. Ten misericordia, Señor, de ellos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús.